Bien, estamos en estudio con nuestra invitada, que vamos a conversar un tema que se empieza a también poner en la agenda. Dayana Barría, abogada tributaria y socia de TH Partners. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Dayana. Gracias, Juan Pablo. Bienvenida nuevamente, te tuvimos hace poco. Sí, gracias por la invitación. Por nuevamente. este tema yo creo que necesitamos a tener varias veces de invitada. Y vamos a estar con el tema de la reforma tributaria un buen rato. Así es. Mira, no es que yo sea súper rico o algo, porque no lo soy, definitivamente. Bueno, algunas dicen que sí. Algunas dicen que sí, bueno, no sé, pero este tema del impuesto a los súper ricos que se ha impuesto, ayer oí una estadística en alrededor de, no sé, 15 países, de los cuales ya 12 abandonaron la política porque, aparte de ser difícil de implementar, espanta los capitales. Y espanta los capitales en mercados que supuestamente no van a espantar los capitales, como, no sé, en Francia, no tienen por qué andar espantando los capitales, pero se espantaron y tuvo que retroceder. Entonces, esa experiencia, y dado es como una porfía de la autoridad poner este tipo de impuestos que va a ser casi imposible implementar bien. Mira, ha sido bien criticado lo del este proyecto de gravar la riqueza, que ahora le cambiaron el nombre, ahora es gravar la riqueza. Tiene, por experiencia comparada, una recaudación bastante baja, sobre todo comparándolo con, o cotejándolo con lo caro que es implementarlo y fiscalizarlo. Y tal como dices tú, además espanta los capitales, sobre todo en tiempos en que no hay mucho incentivo a dejar la plata en Chile por otras razones, porque por último, si tus impuestos son más caros, pero tienes incentivos económicos o de desarrollo o de crecimiento, te quedas, ¿ya? Pero hoy día no es la situación de nuestro país, no hay mucho incentivo hoy día para dejar las platas dentro de Chile. Y esa construcción del impuesto, porque hay gente que dice que, oye, ¿quién va a ir a ver las obras de arte que tiene la persona en su patrimonio? ¿O quién va a ver la colección de autos antiguos? ¿O es meramente una medida mucho más fácil que ve las cuentas corrientes y las inversiones? ¿O las casas que tiene? No conocemos el proyecto todavía, porque todavía no ingresa al Congreso. De hecho, ya los diputados están reclamándole al ministro que no lo ha presentado. Una semana de que fue anunciado, entonces. Y ha cambiado, de hecho, lo que ya anunció el viernes en relación con lo que ha presentado a la Cámara entre martes y miércoles, ya ha cambiado. Han cambiado algunas cosas, ya entonces probablemente no han ingresado el proyecto porque todavía le están haciendo varios ajustes. Pero al menos en las presentaciones del Ministerio de Hacienda, las que ha planteado frente a los diputados, hay parámetros para poder valorizar tu patrimonio. Entonces, hay parámetros para decir cuánto valen tus autos, cuánto valen las sociedades que tienes, cuánto valen las obras de arte. Lo raro es que son parámetros bien distintos de los que estaba el proyecto a los super ricos, al impuesto a los super ricos que se había aprobado por la Cámara de Diputados cuando había que financiar la PGU. Es mucho más conservador en este caso, es decir, no es todo a valor de mercado como se planteaba anteriormente, eso llama la atención. Pero como te digo, el hecho de que todavía no exista el proyecto, tampoco podemos tener certeza de cómo están pretendiendo aplicarlo, cómo lo van a fiscalizar, cómo lo van a cobrar. Hoy día no hay certeza de nada, en realidad, sin proyecto. Y en línea con lo que dicen, en el fondo tenemos solo los titulares, pero y uno de los titulares del gobierno ha sido: esta reforma tributaria no va a afectar a la clase media, y está puesto todo el peso de la prueba, al menos en el discurso, en que va a afectar a nivel de personas, las rentas altas sobre 4 millones de pesos, y a partir de ahí las sociedades de inversión, los servicios profesionales, incluso hay un guiño a las grandes empresas que potencialmente podrían bajar del 27 al 25 si es que hay algunas acciones en temas de I+D, que creo que desde el punto de vista práctico va a ser difícil. Suena bien en el papel, pero desde el punto de vista práctico, ¿es real eso? Que no va a haber un efecto en la clase media, o hay letra chica o hay cosas escondidas respecto a los titulares que conocemos? Mira, yo no soy economista, pero si tú le preguntas a cualquier economista, te va a decir que independiente de a quién graves en una reforma tributaria, yo tampoco soy, pienso lo mismo. Siempre va a repercutir en toda la población, ¿ya? Porque si yo soy inversionista inmobiliario y era un fondo de inversión y antes podía asumir que dentro de mi costo no tenía que considerar el impuesto, y ahora sí, entonces ya los precios que voy a cobrar van a ser distintos. Si uno lo ve desde esa perspectiva, uno podría decir bien difícil que no afecte a la clase media. Si uno lo ve estrictamente de cómo está pensada la reforma, en el sentido de que los incrementos a las tasas de impuestos son de las rentas de 4 millones hacia arriba, si uno se queda solo ahí, uno podría decir, sí, el gobierno podría tener razón en que solamente la gente que gana más plata es la que ve incrementado su impuesto, cosa que también es relativa.
hubo una polémica en Twitter por un comentario de este tipo, pero... Sí, que, perdón, paréntesis, una cosa es ganar 4 millones y otra cosa solamente son tus gastos. Eso. No sé, tengo 5 hijos, estás pagando un dividendo, las cosas deberían ser tus ingresos versus también cuál es tu deuda, alguna manera que es difícil de hacerlo, pero no pueden ser solo los ingresos. Según la CACEN, tú eres de clase media, dependiendo de tus ingresos, cuando tus ingresos van entre el 1,5 y 6 veces la línea de la pobreza. Entonces, más o menos 1.100.000, hasta ahí es ingreso per cápita, clase media. Si per cápita del integrante de la casa. Per cápita por persona. Yeah. Si en una casa hay 4 personas. Hay 5. Es por cada uno. Por cada uno. Entonces, si yo gano 4 millones de pesos, en este ejemplo de que los 4 millones para arriba son los que van a ver incrementada su tasa de impuestos, pero tengo una familia de 6, yo mantengo a los 6, es el único ingreso, entonces mi ingreso per cápita de, no sé, pues de mucho menos de 1 millón de pesos, 800.000 pesos, quedo de todas maneras dentro de la línea de la clase media, pero fueron mis ingresos los que se vieron afectados. Son como, asumiendo los mismos 4 millones de pesos de ingreso, eso implica con el aumento de impuesto como 120.000 pesos más de impuesto al mes. Ya estamos hablando casi 1,5 millones de pesos al año más de impuesto. Sí, y no sabemos porque no viene en el proyecto, pero se echa de menos al menos un anuncio en el sentido de empezar a considerar ciertos beneficios o ciertas deducciones para la clase media, más allá de, bueno, se anunció lo del arriendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona de 4 millones de pesos no puede acceder al beneficio de gasto por educación, porque el tope de ingresos para poder acceder al beneficio es mucho más bajo que los 4 millones. Entonces yo tengo que pagar educación, pagar vivienda, tengo que pagar salud, un montón de cosas con mi sueldo de 4 millones de pesos, con 4 hijos o con 5 hijos, y me castigan porque como mis ingresos superan ese monto, sin considerar lo que a mí me cuesta vivir. Claro, y hay una cosa ideológica detrás porque ellos tienen que decir, ¿por qué lo tienen en un colegio privado? ¿Por qué lo tienen en un ISAPRE si lo puedes tener en el Estado? Entonces, al final, hay un tema ideológico detrás, po. De todas maneras. Ahora, en muchos países que nos gusta compararlos con la OECD y para allá tiende la reforma y mucha de la justificación es que estamos lejos de la recaudación de los países de la media de la OECD, tienen estas herramientas o estos instrumentos que permiten reconocer en tu base de impuestos personales ciertos gastos, cosa que aquí no existe, po. Al menos, como no se conoce el proyecto, pero al menos de lo anunciado, salvo este gasto que tú vas a poder deducir de tus arriendos con tope de 450.000 pesos, no hay más beneficios. Oye, una amiga del programa acá que estuvo el lunes, creo, la ¿Magdalena Ersoich? Sí, la María Magdalena. Tributarista. Y hablaba de este tema de los 4 millones de pesos y conociendo la realidad, o sea, la gente que gana 4 millones de pesos, por ejemplo, pues, que tiene 2 hijos, 3 hijos, y la universidad solamente, cuando entra a la universidad y no tiene ninguna ayuda estatal, la universidad vale alrededor de 700.000 pesos, el arancel, más súmale la movilización, los materiales, no sé, comer en la universidad, no tengo idea, pero el gasto puede llegar a ser 1 millón de pesos por niño. Entonces, si ganáis 4 millones y tenéis 2 niños, ya dos que están en la universidad, que hay que pagarles, que no tenían acceso a los beneficios, te ocupan el 50% de tu ingreso. De todas maneras. Y no sé si el ingreso es el ingreso líquido o el ingreso bruto, el de 4 millones. Es el ingreso tributable, que es tu sueldo menos las cotizaciones previsionales. Eso es lo que se considera para bases de impuestos, que no es lo que recibes, porque de ahí te deducen también, te hacen otras deducciones, por ejemplo el impuesto único. Entonces, claro, cuando uno escucha esta discusión y va alguien escuchando el programa y gana 700 lucas y dirá, esta es pelea de rico, pero es que no es pelea de rico, es lo que tú dices, una persona con una renta de 4 millones, que es una renta alta para Chile, una renta alta, pero que no sabemos cuál es su realidad. Lo que hablamos de su hijo estudiando, depende en qué edad, alguien soltero con 4 millones viene al paraíso, pero alguien con 4 millones con una familia grande, donde una sola persona es la que trabaja o aporta económicamente, donde hay que pagar una serie de cosas, insisto, no es un mal sueldo, pero tampoco una persona rica como que se quiere plantear esto. Es que una persona soltera o sin cargas que gana 1,5 millones de pesos va a terminar con mejores ingresos en una mejor situación, porque además paga mucho menos impuestos que una persona que gana 4, pero que tiene que mantener una familia de 2, 3 hijos. Sí, exactamente. ¿Y hay alguna parte de los titulares de esta reforma tributaria que uno diga, hoy qué buena idea eso, ¿qué se puede rescatar? Sí.
de lo que conocemos. Por ejemplo, lo del arriendo. Lo del arriendo lo encuentro que es bastante... Sí. O sea, descontar de la base impositiva el gasto en arriendo que tenéis que hacer, tal cual se hace con los dividendos, ¿no? Los dividendos... Con los intereses. Con los intereses. Sí, solamente. Hay un beneficio que consiste en deducir de tu base los intereses de los créditos hipotecarios, que ahora también se ajusta, ya también va a tener límites. Efectivamente, esto de poder reconocer el gasto por arriendo va en el buen camino y tiene que ver con lo mismo que estamos conversando, con reconocer que tú tienes ciertos gastos en relación con los ingresos que tienes. Y esto de poder deducir los gastos en cuidado para la gente que tiene que cuidar niños o gente con dependencia, es medio raro ahí cómo están pretendiendo implementarlo, porque están asumiendo que yo cuando cuido o cuando asumo el cuidado de alguien con dependencia severa, incurro en gastos que yo puedo acreditar. Al menos lo que planteaba en la presentación el ministro a los diputados, es que para poder usar ese gasto en cuidado, voy a tener que acreditar el gasto en el que incurro. Pero si yo lo que hice fue tener que renunciar a mi pega, quedarme en la casa porque tengo un niño con discapacidad severa, en vez de contratar a alguien para que lo cuide, claro, ¿de qué manera voy a poder acreditar ese gasto? Entonces, si lo que están diciendo es que la idea es darle un foco de género a esta situación... Es muy difícil al final del día, porque es muy difícil acreditarlo, pero también es muy fácil hacer trampa. Entonces, están las dos cosas, donde, por lo tanto, es casi como un impuesto al patrimonio que es muy complicado fiscalizarlo. La muy acreditación complicado, del gasto. porque en ambos casos es complicado. Vamos, tenemos que ir, perdón, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Dayana Barría, abogada tributaria y socia de TH Partners. Gracias, adiós, Dayana. Nosotros vamos y volvemos.